Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición de Por Israel en Voz, este programa que nos acerca Israel Winiki a Radio Sefarad. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, de vuelta aquí para escuchar los temas que cada semana acercas a los oyentes de esta casa de Radio Sefarad, comenzando hoy por el Líbano. También nos hablarás del Monte del Templo y no podemos dejar de recordar, como hemos hecho estos días con otros colaboradores, ese atentado contra la AMIA, la Mutual Israelita en Argentina, pero eso lo dejaremos para el final. Vamos a comenzar con el Líbano. Sí, si hay un ejemplo de Estado fallido en Medio Oriente, ese es Líbano. En 1943, Líbano se declara independiente, aunque los últimos soldados extranjeros que había en el país, que eran los soldados franceses, lo abandonan en 1946. Habían intentado un modelo de país en el cual el presidente era cristiano, el primer ministro musulmán chiita, si no me equivoco, o sunita, y después se iban repartiendo los cargos entre cristianos, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas y drusos. Todo un ejemplo de convivencia. Inclusive el Líbano hasta los años 70 se la llamaba la Suiza del Medio Oriente, no solo por sus paisajes, no solo por sus atracciones turísticas, sino porque la banca libanesa era la que recibía las inversiones de todos los países del Medio Oriente. Los jeques petroleros tenían sus cuentas bancarias en el Líbano, muchos empresarios tenían sus cuentas ahí. Era el centro financiero. Pero ¿qué ocurre? La debacle comienza cuando en los años 70 los palestinos expulsados de Jordania llegan al Líbano. Ahí se desata una guerra civil. Y es lo que aprovecha Siria, esa guerra civil la aprovecha Siria para introducirse en el país. ¿Por qué Siria, precisamente? Durante la época otomana, el Líbano, al igual que lo que ahora es Israel y lo que es Jordania, formaba parte de la provincia de Siria Meridional, dependiente del gobernador en Damasco. O sea, Siria siempre reclamó la región como suya, en especial el Líbano. Nunca lo reconoció como país independiente en realidad, aunque en los papeles figura que hay una embajada siria, nunca lo reconoció. Los sirios se asientan en el lugar. Y a partir de 1982 también se asienta Hezbollah, un grupo dependiente de la dictadura chiita en Irán. La economía libanesa queda descalabrada. Cuando estaba empezando a recuperarse en el 2006, el ataque de Hezbollah contra Israel, el asesinato de 8 soldados, el secuestro de otros 2, provocan una guerra en la que lo que más sufrió fue la infraestructura libanesa, comunicaciones, caminos, puertos, servicios, todo destruido. ¿Por qué? Porque Hezbollah lanzó una guerra contra Israel. Líbano intentó recuperarse varias veces, pero Hezbollah es el que maneja la política, y cada vez que se levantó un líder libanés patriota que quiso terminar con la dictadura de Hezbollah, con la influencia iraní, con la influencia siria, Hezbollah se encargó de asesinarlo. Es lo que pasó con Jumblat, es lo que pasó con Hariri. Todos y cada uno de los líderes que intentaron terminar con Hezbollah terminaron muertos. Y actualmente el Líbano, sacudido por, como dije, por el problema político, que no se puede formar un gobierno estable, ya que es Hezbollah el que manda el Líbano, con una economía sacudida por tantas guerras
y aparte que Hezbollah metió al Líbano en el conflicto de Siria, lo que provocó que hubo atentados de Daesh dentro del Líbano, todo eso está haciendo que el país no se pueda recuperar. Y a eso se agrega la pandemia. En este momento el Líbano no puede formar un gobierno estable. Hariri, que era el primer ministro, muy a su pesar, porque en un momento dado inclusive había huido a Arabia Saudita para no terminar como terminó su padre, asesinado, renunció a su cargo de primer ministro. El Líbano en este momento es un polvorín que en cualquier momento estalla. ¿Cuál es el grave peligro? Que Hezbollah, viendo esto, decida lanzar un ataque contra Israel para distraer al pueblo libanés de lo que está ocurriendo en el interior. Por eso Israel está en alerta en la frontera norte. Hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos en este momento. Pues seguiremos pendientes de esos acontecimientos en Líbano. Ahora vamos a hablar del monte del templo. Y sí. Sí. Ayer fue el día de Tisha B'Av, día de duelo por la destrucción de los dos templos, de duelo por un montón de episodios que han ocurrido en ese día trágico. Es costumbre desde siempre que los judíos se reúnan ante el muro de los lamentos para recordar. En la época inclusive romana, pagaban un impuesto para poder ir a llorar la ruina del templo junto al muro. Ahora, ¿qué ocurre? Los dirigentes árabes proclaman a los cuatro vientos que los judíos quieren invadir la mezquita de Al-Aqsa. Proclaman a los cuatro vientos que es un lugar sagrado para el Islam. Inclusive hoy en un reportaje que se le hizo a un miembro del Parlamento israelí, el doctor Ahmed Tibi, de la lista conjunta, él dijo: los cristianos tienen que orar en las iglesias, los judíos en las sinagogas, pero el monte del templo es nuestro, es un lugar santo para los musulmanes. Y cuando el periodista le dijo, pero también es un lugar santo para los judíos, no, es un lugar santo musulmán. Pero hoy hubo un templo judío, a mí no me consta, cuando la existencia del templo está más que documentada, no solamente por hallazgos arqueológicos, sino descripciones. Inclusive voy a contar algo anecdótico, si se me permite. Sí, claro. Una vez alguien negó públicamente la existencia del templo en los comentarios de un diario. Yo le dije: ¿vos leíste alguna vez al historiador Suetonio? Me contestó: yo no leo historiadores sionistas. Entonces le contesté: interesante, o el sionismo es más antiguo de lo que yo pensaba, o Suetonio era un profeta, porque Suetonio fue un escritor romano del siglo II que escribió, entre otras cosas, La vida de los 12 Césares, un libro que describe la vida de los 12 primeros emperadores de Roma. Y cuando habla de Vespasiano y Tito, describe el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo. No supo qué contestarme. O sea, ellos niegan la historia. Jamás dice que nosotros inventamos la historia judía en Jerusalén. Los diputados de la lista conjunta niegan nuestro vínculo con el templo. Y gracias a eso provocan ataques. Una familia entera fue herida a pedradas mientras pasaba con el auto en Jerusalén. Eso es lo que alguien llamó la cleptohistoria, el robo de la historia. Ahora hay que esperar a que se calmen los ánimos, porque ya Lapid dijo que el monte del templo es lugar de oración tanto para judíos como para musulmanes. Vamos a ver si ellos aceptan eso. Bien, pues en ese estado de espera quedamos para llegar hasta el último tema del programa de hoy, de este Por Israel en Voz,
en el que volvemos a recordar ese atentado que sufrió y golpeó la Argentina, el atentado contra la AMIA. Sí, ya pasaron 27 años. Muchos de los responsables ya están rindiendo cuentas en el otro mundo. Pero ¿qué ocurre? Todavía la justicia argentina da vueltas y vueltas. 85 muertos, más el fiscal Nisman asesinado, un memorando con Irán que es un mamarracho ilegal, porque fue redactado pasando por encima de la Corte Suprema, y que nunca fue avalado por Irán. Un gobierno que intenta evadir sus responsabilidades con respecto a ese memorando. Y por supuesto los eternos negadores de la realidad. Yo hace 2 años escribí esto, y con tu permiso lo voy a leer. Adelante. Se llama Tiempos. 27 años, 324 meses, 9.855 días, 236.520 horas. Podría agregar minutos, segundos, cifras que engloban lapsos de tiempo. 27 años son tantos y tantos meses, tantos y tantos días, tantas y tantas horas, tantos y tantos minutos, tantos y tantos segundos. Para nosotros, ese es el tiempo pasado desde el atentado contra la AMIA. En ese tiempo fuimos creciendo, envejecimos, criamos hijos y nuestros hijos crían nietos. Pero hay 85 seres humanos atrapados en el no tiempo de la muerte. No han crecido, no envejecieron, no criaron hijos, que a su vez no criaron nietos. Están en el limbo de la muerte sin tiempo y sin justicia. Sus rostros sin cambios desde hace 27 años nos miran desde fotos ya amarillentas. Sus ojos siguen taladrando nuestras conciencias. Oh sí, se hacen actos, se lanzan proclamas y cada 18 de julio se reclama justicia. Pero la justicia no llega. Los culpables siguen libres. Vendrán otras generaciones que en lugar de recordar el atentado, leerán acerca de él en libros o en internet. Las imágenes de sus rostros se irán borrando hasta desaparecer en el olvido. Los culpables morirán en sus hogares rodeados de sus familiares. Ese privilegio que sus víctimas no han tenido, sin siquiera haber sido juzgados, sin pagar por su crimen. Mientras tanto, las 85 víctimas perdieron eternamente 27 años, 324 meses, 9.855 días, 236.520 horas, y millones de minutos y millones de segundos, y van a seguir atrapadas en el tiempo sin tiempos de la muerte sin justicia. Bien, pues con este homenaje y este artículo que nos ha leído Israel Winicky para todos aquellos que sufrieron de manera directa o indirecta este atentado, nos despedimos. Gracias, como siempre, por acercar estos temas y estas palabras aquí a Radio Sefarad, Israel Winicky. No hay por qué, y será hasta la próxima, si Dios quiere. Mientras tanto, les invitamos a recorrer la web de Por Israel, que es www.porisrael.org.